En este tema de física vamos a ver la energía, su conservación, transformaciones, fundamentos, pero para saber qué es la energía hay que saber su definición. Y la energía es la capacidad que tienen los cuerpos o sistemas materiales que les permite producir cambios en ellos mismos o en su entorno. Para entenderlo mejor podríamos decir que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo, un sistema, un organismo, de producir trabajo en forma de movimiento, en forma de luz, en forma de calor. Básicamente hay diversas formas en las que lo puede hacer. Un fundamento muy importante es que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma y se conserva. Este fundamento hay que tenerlo muy presente a la hora de hacer ejercicios. Ahora vamos a ver los tipos de energía. Tenemos la cinética, que se basa en movimiento, y la potencial, que se basa en posición. Dentro de la cinética tenemos la energía cinética del sistema, como un coche cuando está en funcionamiento, cuya fórmula es 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Tenemos la energía térmica, que es la energía cinética de las partículas del sistema, como cuando encendemos un fogón, que se basa en que las partículas de un cuerpo cuya temperatura es baja se mueven a una velocidad lenta, mientras que en un cuerpo cuya temperatura es alta se mueven a una velocidad rápida. Luego, dentro de la energía potencial tenemos la energía potencial gravitatoria del sistema, como por ejemplo cuando saltamos a una piscina, cuya fórmula es masa por aceleración de la gravedad por altura. Luego tenemos la energía potencial elástica del sistema, como cuando usamos un tirachinas, cuya fórmula es 1 medio por la constante elástica por la deformación de ese objeto elástico. Luego tenemos la energía potencial eléctrica del sistema, que es como cuando traemos papeles con un globo. Y luego tenemos la energía química, energía potencial de las partículas del sistema, como la red iónica que estáis viendo aquí, que sería un ejemplo no nuclear. Y ahora vamos a ver lo que es el trabajo. El trabajo es una forma de transmisión de energía entre cuerpos, en la que un cuerpo recibe la fuerza de otro. Y su fórmula es fuerza por desplazamiento o fuerza por desplazamiento por el coseno de alfa si hubiera un ángulo, y se mide en julios. Aquí vamos a ver un ejemplo de un ejercicio sobre el trabajo. Tenemos un niño que está tirando de un carro con un peso y la fuerza que está ejerciendo es a un ángulo de 20 grados, por lo que recurriremos a la fórmula de fuerza por desplazamiento por el coseno de alfa. Sustituimos los datos y los calculamos, dándonos el resultado de que el trabajo que está ejerciendo es de 94 julios. La energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Es la energía asociada a los cuerpos que se encuentran en movimiento. Cuando veamos movimiento, cinética. La energía cinética es igual a 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado, y también se mide en julios. La energía potencial. Es la energía que tiene un cuerpo situado a una determinada altura sobre el suelo. Es un cuerpo sobre el que va a actuar la gravedad, y su fórmula es masa por la aceleración de la gravedad por la altura, y se mide en julios. La energía mecánica. Es la energía que tiene un cuerpo debido a su movimiento y a su posición, y se obtiene simplemente sumando la energía mecánica y la potencial, y se mide en julios, como casi todas las energías que vamos a ver en este tema. Prácticamente todo se mide en julios. Si las fuerzas de rozamiento realizan un trabajo, la energía mecánica no se conserva, entonces tendremos que cambiar esa fórmula y la energía mecánica final será igual a la energía mecánica inicial más el trabajo que realizan las fuerzas de rozamiento. La energía térmica se produce gracias al movimiento de las partículas que constituyen un cuerpo. Como he dicho antes, si un cuerpo está a baja temperatura, sus partículas se moverán a menor velocidad que si estuviera a alta temperatura. Si está a alta temperatura, sus partículas se van a mover a mayor velocidad. La energía térmica está muy relacionada con el calor, y es básicamente porque el calor es la transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro cuando existe una diferencia de temperatura entre estos. Es muy importante lo de la diferencia de temperatura, pues si no, no se podría producir. Se mide en julios. Y también tiene su fórmula como las demás energías que hemos visto anteriormente. Su fórmula es calor es igual a masa por calor específico, que varía según el cuerpo, por temperatura final menos temperatura inicial, que básicamente es la variación de temperatura. Tenemos 3 tipos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. La conducción se basa en que al aplicar calor a un cuerpo, con el paso del tiempo, la totalidad del cuerpo tendrá la misma temperatura. Todo el cuerpo va a estar a la misma temperatura. La convección lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Cuando tenemos una olla, siempre el agua más caliente se va a ir hacia arriba,
y el agua más fría se va a ir hacia abajo. Es lo típico del calor siempre sube. ¿Qué conseguimos con esto? Que todo el líquido, todo el contenido que hay en un recipiente se caliente y obtenga la misma temperatura. Y por último, la radiación, que lo vamos a entender también por un ejemplo. ¿Qué ocurre cuando nos acercamos a un radiador y no llegamos a tocarlo? Que notamos calor. Pues esto es porque se está produciendo radiación en ese momento. Este es el único método que no requiere que haya una diferencia de temperatura entre dos cuerpos. Se puede producir entre dos cuerpos cualesquiera y a la temperatura que estén. Da igual si están a 1000 grados, que a 0, que a menos 80.000. Da igual. Y todo cuerpo por encima de menos 273 grados emite una radiación. La energía interna la tienen las partículas que forman un sistema. ¿Y qué pasa con esta energía? Al igual que con la térmica, si calentamos un cuerpo, las partículas se moverán cada vez más rápido, de forma que la energía térmica interna aumentará, tal y como dice la teoría cinético-molecular. El equilibrio térmico. Imaginemos que tenemos un depósito y lo llenamos con agua a 20 grados por la mitad y en la otra mitad lo llenamos de agua a 40 grados. ¿Qué va a pasar? Que todo el agua que hay va a terminar estando a 30 grados. ¿Esto por qué se produce? Por el equilibrio térmico. Todo lo que tenga el recipiente va a terminar a la misma temperatura. El agua más caliente va a pasar calor al agua más fría. Siempre se va a producir este fenómeno. ¿Y qué ocurre con los cambios de estado? Que cuando el intercambio de calor en una sustancia pura está produciendo un cambio de estado, su temperatura no varía, como podemos ver en esta gráfica. Cuando una sustancia está en un estado y no está cambiando, esa temperatura aumenta, pero durante el cambio de estado y hasta que no finaliza ese cambio de estado, la temperatura se va a mantener estática, como vemos bien claro en esta gráfica. Ahora vamos a ver un ejemplo de transformación de energía mecánica a térmica. ¿Qué es lo que realmente sucede cuando realizamos un trabajo sobre una bomba para inflar un globo? Lo que ocurre realmente es que el aire que hay dentro del globo se comprime y por lo tanto, tanto su energía interna como su energía térmica aumentan y las partículas que hay en su interior se mueven más rápido. Bueno, y ahora vamos a realizar un problema sobre energía. Se nos dice que se deja caer verticalmente una piedra de 2 kilogramos desde 50 metros de altura y se nos pide calcular su energía mecánica en el punto inicial, su velocidad a una altura de 40 metros del suelo y su velocidad al llegar al suelo. Lo primero que vamos a realizar es un pequeño esquema o croquis para conocer realmente qué es lo que va a hacer esa piedra. Yo lo he hecho aquí muy sencillo y he puesto 50 metros, 40 metros y 0 metros, que es básicamente donde tenemos que obtener ciertos datos. También tenemos que tener en cuenta estas ecuaciones, como la de la energía cinética, que es 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado, la de la energía potencial, que es masa por aceleración de la gravedad por altura, y la de la energía mecánica, que es energía cinética más energía potencial. Hay que tener una cosa en cuenta, y es que básicamente la energía se conserva, porque la energía ni se crea ni se destruye. Entonces, la energía mecánica en el punto A, básicamente 50 metros, va a ser igual que la energía mecánica que hay en el punto B, 40 metros, que va a ser igual a la energía mecánica que hay en el punto C, en el suelo. Entonces, vamos a calcular el apartado A, su energía mecánica en el punto inicial. ¿Cómo se calcula la energía mecánica? Sumando la energía cinética y la potencial. ¿Y qué pasa al estar en el punto inicial? Que no hay energía cinética. ¿Y cómo lo podemos comprobar esto? Si escribimos la ecuación de la energía cinética, a ver que me ha dejado esto de responder ahora. Si realizamos la ecuación de la energía cinética, se nos queda 1 medio por la masa, que son 2 kilogramos, por 0 al cuadrado. ¿Y qué pasa cuando multiplicas algo por 0? Se omite, no existe. Entonces, vamos a hacer la fórmula de la energía potencial, para así obtenerla y sumarla para obtener la energía mecánica. Pero en este caso no va a ser necesario realizar una suma, pues la energía cinética es 0. Entonces, la energía potencial es igual a la masa, que son 2 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que son 9,8 metros segundo al cuadrado, por la altura, que va a ser 50 metros. Y al realizar esto nos da que la energía potencial son 988
julios. Muy importante poner las unidades, que siempre se olvida ponerlas, como aquí que se me ha olvidado poner los metros, y luego puede traer problemas o simplemente que te líes en el ejercicio, pierdas el hilo y lo hagas completamente mal. Así que muy importante las unidades. Como he dicho anteriormente, ¿para qué vamos a realizar la suma de la energía mecánica si no tenemos energía cinética? Es sumarle 0, o sea que básicamente la energía mecánica va a ser igual a 980 julios. Y ahora vamos con el apartado B. ¿Qué nos pide el B? La velocidad a una altura de 40 metros del suelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Localizar dónde está la incógnita que estamos buscando, en este caso la velocidad. ¿Dónde la tenemos? En la fórmula de la energía cinética, que es, o sea, en la que está la velocidad al cuadrado. Pero ¿qué nos ocurre? Que ahí nos faltarían dos variables, energía cinética y la propia velocidad. Entonces, ¿a qué vamos a recurrir? A que sabemos la energía mecánica, porque sabemos que se conserva, y a que tenemos todos los valores de la fórmula de la energía potencial. Entonces, vamos a escribirlo de la siguiente manera. La energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Que esto es igual a que la energía mecánica es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado, más la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Y empezamos a sustituir con los datos que ya conocemos. 980 julios es igual a 1/2 por la masa, que son 2 kilos, por la velocidad al cuadrado, más nuestra masa, 2 kilogramos. Bueno, aquí al realizar la ecuación sí que lo podemos omitir porque es mucho más lioso estar escribiendo todas las unidades. Así que una vez tenemos ya los 2 kilogramos, seguimos y ponemos por 9,8 por nuestra altura de 40 metros. Una vez tenemos la ecuación planteada, lo único que hay que hacer es despejar para obtener el valor de la velocidad al cuadrado y luego quitar ese cuadrado. Entonces lo que vamos a proceder ahora mismo es a despejar. 1/2 por 2 es 1, que por la velocidad al cuadrado se nos va el 1. Entonces se queda velocidad al cuadrado más, al multiplicar todo esto, que nos da 784, y ya está, nos queda así. Entonces ahora lo que hay que hacer es seguir despejando, es una simple ecuación, no hay más. Por lo que 980 menos 784 es igual a velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado es igual a esta resta de aquí, que nos va a dar 196. Y por lo tanto la velocidad va a ser la raíz cuadrada de 196, que es 14 metros segundo. Siempre poner las unidades, no ponerlas mientras estás operando con varias cantidades, porque como hay que operar entre ellas, pues te lías básicamente, pero en el inicio y en el final de las ecuaciones siempre ponerlas. Entonces ya tendríamos el apartado B solucionado. ¿Y qué hay que hacer en el apartado C? Exactamente lo mismo. Entonces en este ya no voy a plantear la ecuación porque ya la tengo aquí arriba, y simplemente voy a empezar sustituyendo esas incógnitas por los datos que actualmente tenemos. Nuestra energía mecánica, 980 julios, es igual a 1/2 por la masa de 2 kilos por la velocidad al cuadrado más 2 kilos por 9,8 por 0. ¿Por qué por 0? Porque estamos en el suelo, en 0 metros de altura. Esa es la razón de que ahí pongamos 0. Entonces procedemos a hacer lo mismo que antes. Despejamos simplemente, por lo que se nos queda 980 menos 19,6 es igual a velocidad al cuadrado, por lo que velocidad al cuadrado será 960,4. Y para resolver esto, pues simplemente la raíz cuadrada de 960,4, que es 31. Y con esto tendríamos el ejercicio finalizado completamente.
Al principio puede parecer muy lioso, pero en realidad es muy simple. Bueno, pues hasta aquí este vídeo sobre la energía. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido, aunque puede haber por ahí algún fallo porque no es que sea profesional en esto. Entonces lo he intentado hacer lo mejor que he podido y espero que haya tenido su resultado. Gracias.